4. El Brave New World, neoliberal. Los Foucaultianos no se detienen mucho en el episodio americano de su ídolo. Los Estados Unidos jugaron, sin embargo, un papel decisivo en la reprogramación de su obra. Su primera virtud fue la de permitirle repensar la gubernamentalidad a la luz del neoliberalismo, al tiempo que le ayudaban a liquidar definitivamente los grandes relatos hegeliano-marxistas, los famosos monopolios teóricos. Con conmovedor fervor descubre tardíamente que la economía es mucho más que la economía, cuestión en la que estuvo bien ayudado por las cabezas pensantes de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, Gary Becker, que le dejaron entrever, bajo la doctrina del laissez-faire, una utopía pastorwelliana, susceptible de dar nacimiento a todas las formas de vida, desde las pom-pom girls hasta los bares de cuero. Un inagotable campo de posibilidades se abrió entonces a su reflexión. ¿Se comprende por qué cayó bajo el encanto de este continente país de la frontera? Hay que empujarla cada vez más lejos. Biotopo ideal del neoliberalismo. América se lo devolverá con creces. El entusiasmo fue tan fuerte que, hacia el final, acarició la idea de pasar varios meses al año, o acaso instalarse definitivamente ahí. Admitirá, por lo demás, que si hubiera sido más joven habría emigrado, peregrino de un nuevo mundo. Ya no quemaba a sus brujas, sino que las convertía en estrellas de Hollywood, rumbo al oeste, pues hacia sus ciudadelas homosexuales de Nueva York y San Francisco, colonias pioneras del comunitarismo y del hedonismo gay, que le aportarán la promesa de una vida sin prohibiciones, lejos de los anticuados códigos del viejo continente, devolviendo al panoptismo a la prehistoria de la vigilancia. Celebrará con los descendientes de Thomas Jefferson a unos gobernados puntillosos, siempre prestos a condenar el exceso de poder, tema que le asediará en los últimos años, y a predicar el regreso de una tecnología de gobierno frugal, como lo había dicho Franklin. Es el primer rasgo de su neoliberalismo, y no solo de su anarquismo libertino, como cree Melchior, una fobia por el leviatán estatal, el adversario que hace falta derrotar. El liberalismo martillea en sus cursos y entrevistas y está atravesado por el siguiente principio: siempre se gobierna demasiado, a contracorriente de las lógicas estatales inamoviblemente estancadas en el principio inverso, siempre se gobierna demasiado poco. Foucault preconiza terapias brutales. Desengrasado, el desafortunado Estado no será considerado más que como un urbano un poco soquete al que solo se le pedirá que garantice con el mayor laxismo posible todas las libertades, incluyendo la de precipitarse en lo inhumano. Una vez más, Foucault no inventa nada. Con el dedo mojado siente que el viento cambia de dirección. En la más perfecta alineación de los planetas, Raymond Barre en París, Margaret Thatcher en Londres, Ronald Reagan en Washington, el neoliberalismo se hace con todas las grandes capitales occidentales. Milton Friedman proporcionará la osatura intelectual y batallones de vulgarizadores llevarán la buena palabra a todos los usos horarios del planeta. Foucault, por lo demás, solo tendrá acceso a los trabajos de la Escuela de Chicago a través de autores de segunda mano, como lo ha demostrado ampliamente Serge Audier en Penser le néolibéralisme. Le moment néolibéral, Foucault es la crise du socialisme. Pensar el neoliberalismo, el momento neoliberal, Foucault y la crisis del socialismo. 2015. Ello no le impedirá constatar desde finales de los años 70 que el neoliberalismo es un lugar común vacío de sentido, pero que parecía gustarle. Es cierto que hacía 40 años que los padres fundadores imponían su ley, pero en el desierto, o al menos en la sombra, desde el coloquio Lippmann, celebrado en París de 1938 en torno a Friedrich Hayek, el miembro más influyente de la banda, con personajes tan eminentes como Wilhelm Röpke, el mentor del ordoliberalismo alemán, Raymond Aron y economistas de primer nivel como Ludwig von Mises, Jacques Rueff y otros más. La guerra durmió estos debates. Habrá que esperar a la liberación y la ocupación por los soviéticos de una mitad de Europa mientras un telón de acero se abatía sobre el viejo continente, según la expresión de Churchill, para que el asunto vuelva al orden del día, lejos, sin embargo, de los focos proyectados sobre John Maynard Keynes, que acababa de lograr magistralmente la firma de los acuerdos de Bretton Woods. Para Hayek, el telón de acero ya había caído a ambos lados del futuro muro de Berlín.
fue para escapar de este dilema, resumido en el oeste de la peste keynesiana y en el este por el cólera comunista, que Hayek reunió a partir de 1947 un ramillete de futuros premios Nobel de Economía en el marco de la Société du Monde Palerin, en Suiza, a fin de proporcionar el libre mercado y a las sociedades abiertas un sólido cuerpo teórico. Es en este continente en el que Foucault abordará en 1978-1979 en su discurso dedicado al nacimiento de la biopolítica, no sin adoptar ciertas características de las más preocupantes, para consternación de sus más fervientes partidarios. La cuestión del neoliberalismo de Foucault es un tema tan sensible que después de su muerte dará nacimiento entre sus discípulos a una corriente negacionista. Según ellos, no cabe duda de la infalibilidad de los maestros. Un hombre semejante no podía haber dejado de condenar el neoliberalismo. Sin embargo, tuvieron la mayor de las dificultades para aportar pruebas, pues su campeón no ocultó la mezcla de curiosidad y simpatía que le inspiraba en la escuela del pensamiento, anclada tanto en la derecha como en la izquierda. No lo critica para nada, mientras que multiplicará las críticas contra el programa común de socialistas esclerotizados y comunistas sifilíticos. Y una guinda para concluir. Foucault observa favorablemente la sociedad liberal avanzada de Giscard d'Estaing y se congratula por la judicialización de las relaciones humanas, cuyo gran mérito estriba, a su juicio, en liberarnos de la omnipotencia estatal y reglamentaria. Buen alumno, no olvida que una de las características esenciales del neoliberalismo es su horror por todo lo que son los límites y limitaciones. Es por ello por lo que las destruye todas, inexorablemente, con la apisonadora de la desregulación. ¿Qué más da si ésta libera a todos los más ricos de sus obligaciones? Entre el fuerte y el débil es la libertad lo que oprime, y es la ley lo que libera, observaba Lacordaine. Foucault opta, de hecho, por la libertad que oprime, focalizando sus reproches contra el Estado-providencia y su omnipresente solicitud, destinada a reproducir el antiguo modo disciplinario, vigilar para proteger. Arremangándose, ataca brutalmente la protección social, no porque fomenta la asistencia, sino porque prohíbe la autonomía. Más grave, solo beneficia al individuo integrado, objetivo constante del filósofo y no al excluido, hacia el que van sus favores. Pero si el neoliberalismo solo hubiera sido eso, Foucault no se habría molestado en dedicarle siquiera el comienzo de un principio de elección. No, lo que a la vez le llama la atención, agudiza por curiosidad y estimula sus fantasías es que el neoliberalismo se presenta como la más prometedora de las obras, terra incógnita experimental y caldo de cultivo hostil a todo escuadramiento, a toda restricción, a todo principio de precaución. Es una especie de chimenea utópica que está siempre activa, una chimenea cuyos efectos va a analizar en términos idénticos a los de Marx, que aplicó en su tiempo a la burguesía victoriana y haussmanniana. Tampoco él puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción social y cultural. ¿No es vivir peligrosamente la divisa del liberalismo? Ahora bien, también es así como Foucault concibe la vida a semejanza de Nietzsche, el del gay saber, al que se refiere explícitamente. Porque, creedme, el secreto para cosechar la existencia más fecunda y la mayor potencia vital es vivir peligrosamente. He ahí lo que le ofrece el neoliberalismo, una promesa de atomización social, de inseguridad cultural, de desorden, entropía y caos. Imposible soñar nada mejor. Foucault encuentra en este sistema y sus virtudes de destrucción creativa schumpeteriana el equivalente económico del trabajo de destrucción de construcción que lleva a cabo en el campo filosófico. Una mezcla explosiva de resgulación desbocada, de destruccionalismo disparatado y de constructivismo enfurecido. El neoliberalismo le producirá un efecto tan fuerte que adoptará por contagio la jerga empresarial del management, hasta tal punto que uno creería estar leyendo a un director de recursos humanos de un gran grupo internacional. Su naturaleza de camaleón, el Homo economicus, es un empresario, o un empresario de sí mismo, un individuo empresa. No le agobiemos demasiado. Sin embargo, la libertad de empresa solo le interesaba en la medida en que favorece la única libertad que le tenía realmente obsesionado, la de experimentar.
la palabra clave. Por lo demás, no es tanto para él la libertad como la pluralidad, la multiplicidad no totalizable de sus experiencias. El mercado orquesta la creciente pluralidad de formas de vida heterógenas, ya que ninguna norma social organiza optimización de los sistemas de diferencias. En las sociedades liberales y clásicas, el director de orquesta era la mano invisible. En las sociedades neoliberales, lo que es la diversidad, incluida la diversidad de las patologías individuales. De hecho, ya no existe una comunidad política, solo un agregado de minorías, que es en lo que consiste el comunitarismo. No nos equivoquemos, pese al título tan poco thatcheriano de una de sus lecciones, hay que defender la sociedad, el objetivo consiste por el contrario en deshacer la sociedad. El conjunto de la sociedad es lo que no debe tenerse en cuenta, salvo como objetivo a destruir, advertía en 1971. Para ello se solicitarán las virtudes no disciplinarias o desreguladoras del neoliberalismo. Le atraerá particularmente la teoría del capital humano de Guy Becker, en especial el capítulo dedicado al crimen, que induce al rechazo de una concepción disciplinaria, con gesto tan arbitrario como soberano. Becker evacúa las nociones de peligrosidad de los individuos criminales, operación de borrado antropológico. Se entusiasma Foucault. De este modo, el capital humano desplazará la cuestión del crimen desde el aparato disciplinario y coercitivo en donde estaba, haciendo los problemas de seguridad y su ratio coste-beneficio. El crimen se gestionará dentro de límites que sean social y económicamente aceptables. Perfecta ilustración del biopoder, una técnica de gestión de poblaciones y no de pueblos diferenciados. Esta teoría no establece en absoluto el deber de castigar, sino que trata de determinar el umbral de delincuencia socialmente tolerable. Se ve con toda claridad lo que convence a Foucault de este enfoque que tiende a un tratamiento administrativo y contable del crimen. Esa teoría tolera los comportamientos desviantes. Se acabó la moral. La eficacia es el único criterio de evaluación de una política penal. Pensado así, el crimen es únicamente la acción cometida por un individuo que toma el riesgo de ser castigado por la ley. Una apuesta, vaya. ¿Cómo no iba a entusiasmarse Foucault por una teoría en la que no hay ninguna diferencia entre la infracción del código de circulación y un asesinato premeditado? A fin de cuentas, ¿no es también el criminal un empresario de sí mismo? ¿No debe también él ser tratado como cualquier persona que invierte en una acción a la espera del beneficio y acepta el riesgo de una pérdida? En resumen, la teoría neoliberal del crimen es la que el HIP, o Grupo de Información sobre las Prisiones, persigue en otros medios, derrocar de nuevo y siempre la serena dominación del bien sobre el mal. No sin euforia, Foucault descubre un insospechado potencial de subversión en las normas del modelo neoliberal y en el tipo de sociedad que éste promete, una sociedad en la que se dejaría libre el campo a los procesos oscilatorios, en la que habría una tolerancia concedida a los individuos y a las prácticas minoritarias. Henos aquí, como siempre en Foucault, nunca está lejos la defensa pro domo. No me atrevo a decir pro homo, incansable. El pequeño Grafoy de la Gran Chierne añadirá a la lista los individuos infractores, imaginándose sin duda ser uno de ellos. De un extremo a otro de su obra, Foucault escenifica la progresiva desposesión de la soberanía, su captación por las luchas de las minorías, los gays, las feministas, los pasivos, los activos, las clitorianas, los dominados de toda ralea que dominan ahora el campo simbólico de lo prohibido. El control de lo ilícito e ilícito, después de haber conquistado el universo de la moda y de la cultura, la industria de la publicidad y la del entretenimiento. Estudiar a Foucault es poner constantemente al descubierto las estrategias de estas culturas otrora marginales, o cómo las prácticas minoritarias, algunas, van a constreñir los usos mayoritarios, casi todos, mediante una permanente vigilancia policial. ¿Por qué? ¿Sobre qué se ejercen los procedimientos de control? Sobre la presunción de homofobia, sobre la sospecha de machismo, sobre el racismo subliminal. El culpable es el macho malo y blanco occidental, heterocéntrico, racista, inconsciente, homófobo, falócrata, que va a ser objeto de una castración léxica, textual y finalmente jurídica, a falta de ser química. ¿No es esta la versión masculina de una nueva casa de brujas? La tiranía de lo minoritario ha tomado el poder. No es solamente obra de una élite tecnocrática o financiera, es el trabajo cotidiano de las nuevas feudalidades que enmiendan las leyes y restauran a sus intericios una sociedad por privilegios.
La democracia está muerta. Ha llegado el tiempo de la minoritocracia, dirigida a las minorías activas, cuyo campo de intervención ha delimitado Serge Moscovici, que se caracteriza por ese devenir minoritario, tendente a hacerse mayoritario, que Deleuze tanto aprecia, y Moscovici y Deleuze se sumirán ampliamente en el elogio Foucaultiano en los márgenes. Para funcionar a pleno rendimiento, esta minoritocracia necesitará una condición previa, la liquidación de la cuestión social, la cual nunca preocupó a Foucault, por más que a principios de los 70 hiciera la apología de la dictadura del proletariado. Como se ve, estaba dispuesta a cualquier cosa. En verdad, los comunistas lo habían irritado después de su estancia en Varsovia, en 1958, por la pudibundez de los camaradas. No podía colmar sus demonios personales. Ninguna fibra obrerista había en él. Defendía el cierre de las cárceles, no de las fábricas. La palabra a los detenidos, clamaba en los tiempos del GIT. Su religión estaba clara desde hacía tiempo: el lumpenproletariado, preludio de las políticas contra la exclusión y las discriminaciones antes que el proletariado. En la época misma, el comunismo se volvió vulgar, un poco como el Frente Nacional de hoy. El pueblo sí, pero nunca habría que verle la cara, decía ya en su gloria Jules Renard, tan partidario, sin embargo, como era del pueblo. La posteridad de mayo del 68 sellará definitivamente el divorcio entre proletarios e intelectuales. Ahí nace el antipopulismo de izquierdas, la revuelta de la Lid, según Christopher Latch. Eco, a medio siglo de distancia de las revueltas de las masas de Ortega y Gasset, en las barricadas se derrumbó el mito obrero. Fallaron los cuellos azules, demasiado culturalmente conservadores. Los cuellos blancos los enviarán desdeñosamente a la periferia del sistema, a tiempo que dejarán de ser esa figura crítica para una izquierda cultural que ahora va a prestar oídos a los afásicos, a los excluidos, a los moribundos, a los anormales, como se titulaba la colección pronunciada en el Collège de France en 1974-75. Marginales, homosexuales, feministas, estudiantes y, last but not last, inmigrantes. No es de sorprender que Foucault haya sido uno de los primeros intelectuales en asumir la causa de los inmigrantes. El profesor del Collège de France dejaba la indignación en manos del peticionario, que recorría las calles de París junto con los extranjeros, mientras que, revestido de su autoridad académica, predicaba desde su cátedra el catecismo neoliberal de la movilidad humana, obsesión por las sociedades disciplinarias, bendición de las sociedades abiertas, dándole igual que ésta cree un mercado de trabajo low cost e imponga a los pueblos su ley de dumping social. La inmigración es una inversión, el inmigrante es un inversor, que viene a engrosar las filas de los ejércitos de reserva del capital. He aquí los que nos aleja un poco de Marx, efectuando opciones de inversión para obtener una mejora de los ingresos. Decía el profesor Foucault en el mayor de las galimatías de las teorías sobre el capital humano, que la patronal desmonte el Estado-providencia, demasiado costoso, que la izquierda extrema derrumbe el Estado-nación, demasiado arcaico. Foucault ha jugado un papel de primer plano en esta alianza en la que se invierten los frentes. En su estela, la lucha contra las discriminaciones sustituirá a la lucha de clases. El léxico de la exclusión se impondrá sobre el de la explotación, y la paridad expulsará de la igualdad de la agenda de los ex-izquierdistas. De ahora en adelante serán plurales, motivados, solidarios, sin y pronto, trans. Sed realistas y pedid lo imposible al neoliberalismo.